hermano Carlos, hermano José Antonio González. Dios bendiga a cada uno de ustedes y que Dios pueda seguir usándolos como hasta ahora los ha usado. Dios bendiga a cada compañero y compañera de trabajo. Dios le bendiga de una manera sobrenatural, que podamos todos servirle a Dios cada día más, de una manera más eficiente, todos los días, ya que eso le agrada a Dios. En esta preciosa hora de la mañana, le queremos hacer la invitación de parte de nuestro Señor Jesucristo, que Él lo sigue esperando y que Él ahí está con las puertas de su corazón abiertas para cada hombre y para cada mujer. Queremos predicar su palabra siempre bajo la alianza del Padre, bajo la alianza del Hijo y bajo la alianza del poderoso Espíritu Santo. En Abdías, profeta Abdías, vamos a estar leyendo la palabra de Dios, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como así te destruiré. No hurtarán los que le basta. Si entrarán a ti, vendemidores no dejarían algún rebusco. Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado hasta las confines de la tierra. Te hicieron llegar a los que estaban en paz contigo, prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes teman serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago, por la injuria. Tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Soberano y amado y buen Dios, gracias, Padre amado, por esta lectura leída en Abdías, Padre, en este profeta, Padre. Ayúdanos a poder lograr hablar de tu palabra, explicar tu palabra, qué es lo que dices tú acá a través de este profeta, Padre amado. Ayuda al amigo, a la amiga, Padre, que podamos seguir, Dios mío, bendiciendo con tu santo nombre, Señor, a cada persona, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.
Ese profeta Abdías es uno de los profetas del Antiguo Testamento. Es uno de los profetas menores que aparece en el Antiguo Testamento. Se le llama menor a un profeta cuando tiene menor conversación con Jehová nuestro Dios. Ese profeta no tiene parientes que se le puedan atribuir en las Escrituras. Solo aparece levantado por nuestro Dios. Cuando Dios levanta a un profeta, o cuando Dios levantaba a un profeta en la antigüedad, número uno era para juicio y para traer esperanza. Este profeta Abdías solo tiene un capítulo y 22 versículos, pero lo que Jehová le dice al pueblo de Israel en ese entonces es tremendo, y ustedes lo van a oír poco a poco. Israel ya había sido cautivo en esta generación. Israel había sido cautivo por los babilónicos y se habían llevado todo. Se habían llevado a sus mujeres, a sus valientes, a sus hijos y muchas de las pertenencias. Pero acá ya había pasado el cautiverio babilónico y Dios comienza a hablarle ahora no a Israel, sino a Edom. Esta era una nación aliada con Israel. Era una nación edomita que pertenecía a la genealogía o a la hermandad de Israel. Para contextualizarlo, los edomitas eran descendientes de Esaú e Isaac. Estos fueron hermanos en el pasado y ya en el presente se hicieron una nación llamada Edom. Y la Biblia dice que esta nación fue creciendo, fue siendo próspera, tenía mucho poder económico, muchas fortalezas, ya que sus ciudades estaban en montañas y ellos se creían grandes, se creían invencibles. Pero Dios, a través de este profeta llamado Abdías, comienza Dios a decirles por qué iba a castigar a los edomitas. Pues porque había una alianza, una empatía entre Israel y los edomitas. Pero cuando vino el cautiverio babilónico, los edomitas, en vez de ayudar a su hermano Judá, a la nación de Israel, lo que hicieron ellos fue abominable delante de los ojos de Jehová. Porque en vez de ayudar a su prójimo, a la niña de sus ojos, a Israel, a la amada de Jehová, los edomitas se aprovecharon de la situación, como hoy en día pasa. En vez de ayudar al hermano, nos aprovechamos del hermano. Y los edomitas y los de Israel tenían parentesco familiar desde el pasado. Y había un pacto entre ellos, entre las dos naciones, que una a otra se iba a ayudar. Pero cuando vino el cautiverio babilónico, cuando los israelitas fueron llevados y masacrados por los babilónicos, aquella nación llamada Edom se hicieron a un lado. Hello. Aleluya. Y Dios comienza a levantar a este profeta, un profeta totalmente desconocido. Ya no hay más información, pero lo que el profeta dice de parte de Dios para los edomitas, aquella nación poderosa, aquella nación que se creía mucho y su orgullo subió hasta arriba
de los cielos. Entonces Dios comienza a hablarle directamente a los edomitas por su orgullo, por su crueldad, por su falta de ayuda, por no obedecer el pacto que tenían entre hermanos. Y Dios comienza a hablarle a través de ese profeta Abdías. Aleluya. Oiga lo que dice la palabra. Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, dice, sus tesoros escondidos fueron buscados, todos sus aliados se han engañado, hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo prevaricaron, contra ti los que comían tu pan, pusieron lazo debajo de ti, y no hay en ellos entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, a los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Los edomitas estaban llenos de sabiduría. Había hombres valientes, había hombres sabios en ese pueblo de Edom. Había gente que tenía posición tanto económica como sabia. Pero Dios dice que los haría perecer, los haría morir. Oiga, no es fácil y no va a ser fácil cuando una nación es conquistada, cuando un hermano se mira en aprietos y no poder tenderle la mano al hermano. Pero definitivamente cuando se le sirve a Dios, entonces la amistad entre hermanos debe ser más fuerte, porque pertenecemos a un solo cuerpo, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá los edomitas, aquella nación poderosa, aquella nación que vivía en peñas, aquella nación que se creía invencible, aquella nación que decía, ¿quién nos va a derribar? ¿Quién nos derribará? Se le llegó su día a los edomitas. Amén, amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Por muy fuerte que te creas, por mucha juventud que tengas hoy, por mucho poderío que tengas económico, familiar, como sea, el orgullo no le gusta al hombre. Los edomitas eran una nación fuerte, muy sabia, porque Dios les había dado sabiduría, Dios les había dado entendimiento. Pero cuando se vino el cautiverio babilónico para los de Judá, para los de Israel, entonces ellos hicieron a un lado, los edomitas. Cuando esa nación tenía que apoyar a los de Judá, ¿sabe qué es lo que hicieron ellos? Cuando Israel iba huyendo, cuando el pueblo de Judá iba huyendo por los desiertos, ellos vinieron y los masacraron. Cuando tenían que ser aliados, los entregaron, aún los que quedaron vivos, aún los que quedaron dentro de sus hogares. Los edomitas llegaron y los sacaron y se los entregaron a los babilónicos. ¡Qué hermandad, ¿no? Aleluya. No. Amén. El pueblo de Edom era un pueblo próspero. Dios los había hecho prósperos y ellos se creían indestructibles porque tenían mucho poder económico, tenían imperios también, vivían en peñas grandes, altísimas, donde cuando venían los enemigos, ellos sabían neutralizar a los enemigos, porque tenían una buena posición de guerra y hombres valientes. Pero le llegó su día a los edomitas. Aleluya. Y la Biblia dice que aunque te remontaras como el águila, aunque te subieras hasta las estrellas, de ahí te derribaré, le dice Jehová a los edomitas. Era una cuestión de hermandad, era una cuestión de amor, era una cuestión de lealtad, de justicia. Pero los edomitas se hicieron a un lado cuando vino la guerra. Yo no sé si le ha pasado a usted,
Yo no sé si le pasa en su congregación a usted, que cuando más necesita ayuda de los líderes, cuando más necesita ayuda de sus pastores, cuando más necesita ayuda de todos los hombres que le sirven a Dios, ya no se ven. Yo no sé si le ha pasado a usted. Pero lo que sí es cierto es que aunque te remontares en la peña más alta, de ahí te derribaré, le dice Dios a los edomitas, aquella nación indestructible. Dios es justo, Dios es íntegro, y por más crueldad que haya en el mundo, por más injusticia que haya en el mundo, la justicia de Dios llegará. Amén. Yo no sé qué le están haciendo a usted. Yo no sé cómo le trata su patrón a usted en ese trabajo donde trabaja. Yo no sé qué maltrato psicológico usted está recibiendo. Pero yo sí le puedo asegurar algo, que la justicia de Dios tarda, pero llega. Amén. Los edomitas se creían indestructibles. Los babilónicos se creían también indestructibles, pero se les llegó su día a los babilónicos también. Así se le llegará el día a aquellos hombres que hacen mal, a aquellos hombres que matan, a aquellos hombres que hacen de todo en esa tierra. Y aquella nación poderosa, aquella nación indestructible, aquella nación que no le importaba al menesteroso, al necesitado, oprimían a quien querían y tenían una enemistad en vez de tener una hermandad, una empatía con su hermano Judá, Israel. No la tenían, y cuando llegó el momento, ellos no accionaron. Hello. Aleluya. ¿Cómo estás ayudando a tu hermano? Que mire cómo salga. Cuando miramos una situación entre hermanos de aflicción económica, si podemos ayudar, ayudemos. Pero acá la Biblia y Dios nos da un entendimiento en que debemos depender a tener una hermandad genuina, no como los edomitas. Y como es de costumbre, Dios siempre va a levantar a un profeta, a un evangelista, a un pastor, a un maestro, cuando sea necesario. Aleluya. Y acá levantó a Abdías. Y ese profeta no tiene muchos capítulos, solo tiene 22 versículos. Pero lo que contiene esta carta de Abdías es poderosa. Porque a pesar de que Israel fue masacrado, que sus mujeres fueron llevadas a cautiverio, que los mismos edomitas le robaron sus pertenencias y lo que quedaba, a pesar de todo eso, Dios hizo justicia. Aleluya. Y la justicia de Dios tarda, pero llega. Pero sigamos leyendo. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes, oh que teman, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrado, por la injuria a tu hermano Jacob. Te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos sus ejércitos, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. Dice, mire todo lo que hicieron esos edomitas. Cuando ellos tenían que hacer, hermanos de sangre, cuando esa nación tenía que ayudar a Judá de la opresión babilónica, cuando esta nación tenía que luchar a espada, cuando esta nación tenía que venir a servirle ahora sí a Jehová y ayudar a su hermano Judá, no lo hicieron. Y por eso la justicia de Dios viene a Edom. Y no fue fácil para Dios tampoco destruir a Edom, porque Dios no se goza en la destrucción, porque a Dios no le gusta la destrucción. A Dios le gusta que haya vida y vida en abundancia. Pero cuando Dios mira una injusticia social, Dios procede a su tiempo, pero procede.
Y aquella nación poderosa que decía, nadie me va a derribar, nadie me va a derribar, decían los edomitas. Y los sabios, ¿quién podrá tener más sabiduría que nosotros? Oiga, pero la sabiduría se les olvidaba a ellos, que la sabiduría venía de Dios. Aleluya. Y Dios podía quitarle la sabiduría. Y así lo hizo. Así es. Amén. Dios les quitó la sabiduría a los edomitas. Y cuando les vino el cautiverio a ellos, los sirios, oiga, pasaron años, pasaron una década. Pero cuando vino el cautiverio para los edomitas, la palabra de Abdías se cumplió. Aquella nación de Siria se pasó llevando a los edomitas a toda la nación. Y la palabra que dijo el profeta Abdías se cumplió. La justicia de Dios llega. Aleluya. Y Dios no se goza en ver la destrucción. Pero a veces el hombre tiene que aprender sí o sí. Sigamos leyendo. No debiste haber entrado por la puerta, ni pueblo en el día de tu quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Esto fue lo que hicieron los israelitas. Esto fue lo que hicieron o le hicieron a los israelitas, al pueblo de Judá. Los edomitas, después de ver la destrucción del cautiverio babilónico contra Judá, después de ver esa masacre, ellos entraron por las puertas de Jerusalén y no viendo que había todo, todavía se llevaron lo que quedaba. Oiga, todavía se llevaron las pertenencias que todavía le quedaba al pueblo de Israel. No bastaron con que vieran a sus mujeres asesinadas, destrozadas, sino que los edomitas todavía se llevaron hasta eso.